¿verdad? Para determinados microorganismos. Entonces, aquí hay un poco de aclaración en relación a las funciones de los componentes. Yo creo que aquí lo más importante a destacar, ¿no? Es ¿me están escuchando, Cipotes? ¿Me están escuchando, Cipotes? Sí, doctora. Ahora sí, doctora. Lo más importante aquí a destacar es la pared celular, ¿no? Del gram positivo, cómo tiene este trozo de peptidoglicano, ¿no? Y en cambio la pared celular del gram negativo, si es cierto, es más compleja, si la ven ahí, pues tiene más componentes, tiene esos poros que muchas veces esos poros, que son en realidad proteínas, estos poros van a permitir el paso de algunas moléculas, y luego también la capa de peptidoglicano aquí es más pequeña, pero hay otros componentes, como por ejemplo de la membrana celular, ¿verdad? Que van a hacer algunas diferencias, ¿no? Luego también, además, sobre todo acá en la membrana externa, en la capa externa, en la membrana externa, pues también algunos fosfolípidos, lipopolisacáridos que hacen algunas, ¿no? Y eso es lo que mencionamos acá, como no me voy a detener mucho en esto en realidad, como estas diferencias, ¿no? Entre las capas de los gram positivos, gram negativos, y lo que decíamos, ¿no? Al momento de hacer las tinciones, pues vamos a poder ver si es que esos son gram positivos, ¿no? Que los vemos así como más morado, ¿no? Los gram positivos, los gram negativos, lo vemos la tinción en rojo. Entonces, si son ya gram positivos, si están en racimos, si están en cadena, lo mismo si están agrupados en pares, pero que ya se tienen gram negativos. Si son bacilos, también lo vamos a poder ver, si son bacilos gram positivos, gram negativos. Y yo creo que estas 3 diapositivas que están acá se las tienen que saber. O sea, yo esta parte que ustedes ya la manejan de micro, pero sin lugar a duda, ustedes no para el examen ni para pasar la clase de fármaco, yo creo que es muy importante al manejo de los pacientes, o sea, para la vida, que al final de cuentas ustedes de esto van a comer, de esto van a vivir. Entonces, hay cosas que les van a servir siempre. Yo creo que esta clasificación es muy importante, ¿no? Saber cuándo estamos ante bacilos gram positivos, gram negativos, para poder así escoger el antibiótico. Entonces vemos aquí que dentro del grupo de los gram positivos, pues vamos a tener catalasa positiva, catalasa negativa. Dentro de los catalasa positivos están los estáfilos, los catalasa negativa están los estreptos. Y dentro de los estreptos, pues tenemos los coagulasa positiva, coagulasa negativa, porque alguna vez quizás si no los reporten, ¿no? Un coagulasa positivo, entonces yo ya sé pues que esto es un aureus. Si me dicen que es un coagulasa negativo, pues pienso más en epidérmides o en saprophyticus. Y lo mismo cuando me hablan de alfa hemolítico, ¿no? Pues tendré que pensar en neumococo o en streptococo viridans. Si me hablan de beta hemolítico, en streptococo piógenes o streptococo agalactiae. Y si me hablan de gamma hemolítico, pues enterococo. Siempre los anaerobios, en este grupo están los peptococos y los peptostreptococos. Y luego, dentro de los bacilos, de los cocos gram negativos, pues la neisseria, 2 neisserias importantes, la neisseria meningitis y la neisseria gonorrea, la moraxela, que más que todo está asociada, ustedes saben, a infecciones del tracto respiratorio alto, es decir, sinusitis, más que todo sinusitis, ¿no? Cuando tenemos un paciente con un cuadro gripal que se sobreinfecta, pues moraxella es un germen a tener en cuenta. La Cinetobacter y la Quinguela, que la Cinetobacter y la Quinguela más que todo son gérmenes nosocomiales. Y luego estarían dentro de los bacilos, pues tenemos igual los gram positivos, gram negativos. Dentro de los gram positivos está el Corynebacterium, ¿verdad? Que es el responsable, nosotros, el que más nos interesa es el Listeria, ¿verdad? Que es el que es responsable de la difteria. Luego la listeria también está dentro de este grupo de bacilos gram positivos. Erysipelotrix ruseopatiae, este es más que todo
un germen asociado, ya le voy a decir aquí, a la gente que trabaja o que manipula pescado o huesos de animales, por ejemplo un carnicero o un señor que trabaja en una igual una ama de casa. Entonces muchas veces causa problemas de celulitis a nivel de las manos porque crece en algunos animales, esta bacteria está presente en algunos animales, ¿verdad? En peces, por ejemplo. Entonces, cuando uno está preparando la carne, por ejemplo, o el carnicero, entonces se puede lesionar con, qué sé yo, una espina, entonces puede causar celulitis, y está asociado a este germen, ese tipo de celulitis, cuando es por una, qué sé yo, un hueso o una espina de un pescado, ¿no? De un pez, bueno, un pescado. Luego están los bacilos gram negativos, que dentro de los bacilos gram negativos lo importante aquí son sobre todo las enterobacterias. Hay que tener en cuenta que las enterobacterias, la mayoría de ellas, exceptuando el enterococo, son bacilos gram negativos, ¿no? Y entonces aquí pues está la E. coli, la reina prácticamente de ellas, la E. coli, pero también está la Klebsiella, la Serratia, la Salmonella, la Yersinia, la Shigella, etc. Y luego está la Pseudomonas, que también es un germen nosocomial, junto con el Acinetobacter, que lo habíamos comentado por aquí. Veis que el Acinetobacter es un ¿qué es? ¿Cómo se llaman estos que son cocos y son bacilos? Cocobacilos, así se llama. Entonces un cocobacilo, el Acinetobacter, la Bordetella, la Legionella también está aquí. Y luego los anaerobios, ¿no? Dentro de los anaerobios, pues tener en cuenta los clostridios, que hay varios clostridios, el propio Neobacterium, ¿va? Que es el que crece en las pústulas del acné. El propio Neobacterium acnes es un anaerobio, por eso forman como un pequeño, como microaccesos, ¿no? Los lactobacilos. Recuerden ustedes que los anaerobios están sobre todo en zonas donde se forman accesos y fisiológicamente están en los genitales femeninos, en el aparato reproductor femenino y en el tracto digestivo de boca a ano. De la boca al ano van a haber anaerobios. Entonces, por ejemplo, usted cuando va al odontólogo y le hace cualquier procedimiento odontológico, lo que le pretende tratar, dejar de profilaxis es cubrir anaerobios. Entonces, los lactobacilos que están en los genitales femeninos, pero también van a haber anaerobios en el resto del tracto digestivo, ¿no? Bacterias, bacterioides, sobre todo en el tracto digestivo, los clostridium, lo comentábamos el otro día, o no sé si lo comentábamos, pero decíamos el clostridium difícil. Todos tenemos clostridium difícil. El problema es cuando este bicho se multiplica en respuesta al uso de antibióticos, ¿verdad? Entonces ya el paciente empieza a tener diarrea por sobrecrecimiento del clostridio. Esto es más de lo mismo. Apri, ¿por qué no lo habíamos visto acá? Ah, no, si es la misma cosa. Sí, lo que pasa es que ya me quedaba en Acinetobacter, creo. El Vibrio cólera, el Haemophilus, estos que son responsables de las endocarditis ASEC, que son un grupo de gérmenes que lo habitual es que las endocarditis sean causadas por, pues ahí está el enterococo, el estáfilo, ¿no? Y cuando no hay crecimiento, pues hay que hacer cultivos especiales para gérmenes del grupo ASEC, que es un grupo en particular que pueden causar endocarditis. La pasteurela, recuerden ustedes que es la que causa que esté en la boca de los perros y de los gatos. Entonces, cuando una persona la muerde un animal de estos, hay que cubrir para Pasteurella multófida, que es un bacilo gram negativo. El Helicobacter, la H. pylori, es un gram negativo también. Y bueno, ya está. Entonces, esto sí, cipote, yo les recomiendo que se lo sepan. Entonces, la clasificación, como ven ustedes ahí, de las bacterias, según su relación con el oxígeno, pues se clasifican en aerobias, anaerobias.
Y esto va a depender un poco, o también están las anaerobias facultativas, ¿verdad? Esto es si crecen en un medio donde hay oxígeno o no. Y esto es muy importante porque fíjense ustedes que en Honduras, en otros lugares a uno le mandan los dos frascos, ¿no? Habitualmente, cuando uno pide un cultivo, un hemocultivo, si uno no especifica, por lo menos acá en nuestro medio, casi siempre es así. Si usted no especifica, solo le mandan el frasco para aerobias. A mí me ha pasado a veces. He tenido pacientes que no me crece nada en las aerobias, quizá ya es un segundo cultivo y no me crece nada en las aerobias y sigue teniendo un cuadro infeccioso. Entonces hay que mandarlo a cultivar por aparte con las anaerobias. Entonces, cuando en otros lugares a uno le mandan de un solo los dos frascos, para aerobias y para anaerobias. Entonces, si usted está sospechando que ese paciente porque tiene un absceso, por ejemplo, pues ahí hay que cubrir para anaerobios. Entonces, en un paciente que usted está sospechando que pueden haber anaerobios, usted tiene que pedir aparte el cultivo para anaerobios, porque no se lo van a mandar a menos que usted lo pida. Eso así funciona acá. Luego, las bacterias anaerobias facultativas, que pueden crecer en ambos medios, y las microaerófilas, ¿verdad? Que estas crecen únicamente a bajas tensiones de oxígeno. Entonces, habitualmente este tipo de bacterias crecen, dice, debajo en el tubo de cultivo, crecerían debajo de la superficie. Ahí se acumulan este tipo de bacterias. Entonces los microbiólogos esto lo saben interpretar muy bien. Bueno, entonces les comentaba que pues teníamos métodos de visualización directa de los gérmenes y luego hay métodos de visualización, esto siempre hablando de los métodos de visualización directa estaría el cultivo, ¿verdad? Entonces a veces si la bacteria no está en suficiente población para poderla detectar en la tinción, puede ser que en el cultivo sí la podamos detectar. Y el cultivo es eso, crear un ambiente que casi siempre son cultivos especiales, crear un ambiente de cultivo precisamente para ello, ¿no? Para que la bacteria se pueda multiplicar, reproducir, crecer y crear las condiciones, ¿no? Para que esto se dé y poderla aislar. Y algo muy importante del cultivo es que no solamente la voy a poder aislar, sino que me va a permitir, una vez obtenido este crecimiento, hacer pruebas de sensibilidad y así poder hacer, no siempre las requerimos las pruebas de sensibilidad y no siempre requerimos los cultivos, pero sobre todo en aquellas infecciones que son muy graves. O sea, si usted viene con una sinusitis, hombre, posiblemente, si esto no es un problema repetitivo o me viene con infección urinaria y no es un problema repetitivo, pues a lo mejor le doy tratamiento empírico y no le hago cultivo. Pero si viene haciendo problemas repetitivos o una infección grave, una meningitis, una, endocarditis, entonces ahí sí yo procuraría tener un cultivo y tener pruebas de sensibilidad para poder hacer un tratamiento pues más efectivo, más costo efectivo, más beneficioso en resumen, ¿no? Las pruebas de susceptibilidad, lo convencional, sinceramente no sé cómo funcionan los hospitales públicos, les soy muy sincera en eso, no lo sé, pero digamos que en los laboratorios privados habitualmente son este tipo de sistemas que son manuales, se siembra la bacteria, ¿verdad? En un disco de estos y dice el diámetro de la zona, digamos, estas almohadillas son almohadillas que están impregnadas con diferentes antibióticos, ¿no? Cada una de ellas, el microbiólogo lo sabe. Entonces, yo puedo tener un laboratorio en el que testeo, qué sé yo, 10 antibióticos y usted puede tener otro laboratorio y usted testea 20 antibióticos, por decir algo. Entonces, lógicamente, entre más antibióticos tengo, sobre todo en pacientes que tienen gérmenes multiresistentes,
Eso me da opción, digamos, en estos pacientes que ya se me van agotando las opciones, y no solo se me agotan porque se vuelve resistente el bicho, sino porque a lo mejor este es un hepatópata o es un nefrópata, entonces no puedo usar, no tengo todas las opciones disponibles, sino que se me van reduciendo las opciones de fármacos, pues prefiero que me testeen 20 a que me testeen 10. Pero claro, eso encarece un poquito los costos, porque no es lo mismo que yo le testee 4 antibióticos a que le testee 20. Entonces, cada una de estas almohadillas va impregnada de antibiótico, y según la zona, el halo en el que inhiban el crecimiento, pues yo voy a poder determinar si este germen es resistente. Vean, por ejemplo, este es resistente, estos son susceptibles, y quizá estos tienen susceptibilidad intermedia. Y a veces necesitamos, cuando tenemos bichos que ya son resistentes a todo, pues sí que nos interesa saber cuáles pueden haber susceptibilidad intermedia, al menos tener susceptibilidades intermedias. Y esto es el cultivo, ¿verdad? Y es en las pruebas de sensibilidad, y esto es otra prueba, también siempre de susceptibilidad, es una prueba manual, el epsilómetro, prueba se le llama también, y esta prueba me va midiendo a qué concentraciones el antibiótico es capaz de inhibirme el crecimiento. Entonces, este tipo de prueba me brinda información adicional, que a lo mejor, pues si usted viene con una ITU no complicada, ¿verdad? Y es una ITU que a lo mejor es la primera o la segunda vez que le da, pero no es una ITU baja, que no le está dando mayor problema, pues a lo mejor no me interesa saber a qué concentración logro inhibir. Pero si este es un paciente que ya tiene un germen que es multiresistente y que está cursando con una infección grave, pues ahí sí, posiblemente, sobre todo lo usan mucho los infectólogos, le va a interesar saber a qué concentraciones logran esta inhibición. Y esta prueba, el epsilómetro, si se fijan, aquí yo no estaba midiendo concentraciones, o sea, solo el halo, y el halo me decía susceptible, intermitente o resistente. Hasta que ya no solamente me interesa saber si es susceptible, me interesa saber a qué concentraciones inhibe el crecimiento. Porque también pues no es lo mismo tratar una infección en X órgano, que voy a llegar perfectamente con la sangre, con el antibiótico, a tener que el antibiótico atravesar la barrera hematoencefálica y lograr ciertas concentraciones a nivel de la barrera, o atravesar la próstata, por ejemplo, ¿verdad? Que son tejidos que no están tan perfundidos y entonces no es tan fácil penetrarlos con los antibióticos. Entonces, la prueba de epsilómetro es un segmento rectangular de papel impregnado con diferentes concentraciones del antibiótico. Lógicamente, entre más cerca estoy del centro, más concentrado está el antibiótico, y en la medida que me voy alejando, más diluido va el antibiótico. Entonces, estas concentraciones cambiantes del antimicrobiano se colocan en una placa de agar que tiene un inóculo importante del microorganismo, y no se advierte proliferación del bicho con concentraciones más altas, y la hay muy intensa si las concentraciones del fármaco van bajando, creándose esta zona elíptica, ¿verdad? Y me va a determinar, no, como decía, no solamente susceptibilidad del antibiótico o resistencia del antibiótico, sino también la concentración inhibitoria mínima. Y aquí entra este otro concepto, que es la concentración inhibitoria mínima, que como mencionábamos, la usan sobre todo mucho los infectólogos, que es la mínima concentración del fármaco que va a impedir la proliferación visible, y esto es in vitro nuevamente. Y ya vimos que no siempre lo que funciona in vitro me va a ser efectivo en vivo. Pero claro, tengo más posibilidad de éxito si al menos tengo algo en in vitro que no tener nada, me explico. Pero no siempre es así, no siempre lo que se da in vitro aplica en vivo. Y vean, yo no sé si ustedes han escuchado hablar
de los estudios en vida real, que se llaman ahora. Antes, digamos que el top de los estudios eran los metaanálisis. Hoy a día se sabe que hay que hacer estudios de vida real, se llaman, ¿no? Porque siempre se sabe que los pacientes en estudios, en ensayos clínicos, pues son pacientes bien controlados, bien seguidos, bien monitoreados, tienen a su disposición los mejores hospitales con las mejores pruebas, y eso no aplica para la vida real, digamos, muchas veces, ¿no? Entonces, digamos que no necesariamente algo que se vio, que se comprobó en un ensayo, va a implicar que luego también va a funcionar así en la vida real. Entonces, esto de la concentración inhibitoria mínima es muy útil, decía, cuando hay múltiples resistencias, cuando el germen es multiresistente, y al menos a mí me interesa conocer a qué concentraciones mínimas es capaz de inhibir, porque a lo mejor no tengo tantas opciones antibióticas, tantas opciones terapéuticas. Entonces, al menos necesito escoger aquellos que tengan una susceptibilidad intermedia para hacer combinaciones. Entonces, no es algo que utilice en todos los pacientes, pero sí es algo que en algún momento me puede resultar muy útil para gérmenes multiresistentes en infecciones muy graves. Esto es más de lo mismo, que aquí se ve un poquito más claro, ¿no? Las concentraciones, en la medida que me voy alejando, pues las concentraciones, aquí está más concentrado, aquí voy diluyendo más el antibiótico, y para eso me sirve esta prueba, para saber qué tan diluido o qué tan concentrado me hace efecto el fármaco, y poder determinar mejor la susceptibilidad, o sea, hay susceptibilidad intermedia. Entonces, en algunos laboratorios sí que nos reportan la SIN, la concentración inhibitoria mínima. Es muy raro, en Honduras yo nunca lo he visto que lo reporten. A mí, yo nunca lo he visto. Quizá los infectólogos, si lo piden, seguro que a ellos sí se lo hacen. Y esto es lo que se usa en los grandes laboratorios, en los países desarrollados, que son sistemas automatizados. Esto habitualmente le dicen, venga dentro de 3 días para ver si creció algo. Entonces, ellos tienen la obligación, ellos tienen la obligación en el laboratorio de ir viendo. Ellos tienen una hora, porque no pueden estar abriendo y cerrando donde tienen estos cultivos cada vez que le da la gana. Hay protocolos. Entonces ellos dicen, a ver, a las 4 de la tarde, por inventarme algo, a las 4 de la tarde vamos a abrir ahí la nevera o el freezer o el qué sé yo, donde estamos haciendo los cultivos, y vamos a revisar los cultivos. Si no creció nada, lo volvemos a revisar mañana a la misma hora, ¿no? En cambio, en los sistemas automatizados no hay que estar abriendo nada ni esperando que den las 4 de la tarde para ir a ver si ha crecido algo. En la mayoría de los laboratorios grandes, importantes, modernizados, pues tienen estos sistemas que utilizan sistemas de microdilución en medio líquido sobre microplacas con pocillos en U, que interpretan el crecimiento bacteriano mediante un autoanalizador que mide turbidez o fluorescencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esto, lo que hay aquí, son el cultivo del bicho con diferentes antibióticos a diferentes diluciones, y por autoanalizadores automáticos que lo que miden es turbidez o fluorescencia, se activa una alarma. Entonces, cuando está creciendo algo, pita una alarma. Entonces ya el microbiólogo va a revisar qué es lo que está creciendo. Entonces, muchas veces, si el cultivo está positivo, pues a veces no hay que esperar hasta que llegue las 4 de la tarde para saber si creció algo. A eso es a lo que me refiero acá. A veces se utilizan, esto es más sofisticado, ¿verdad? Pero algunas veces sí que se utilizan algunas reacciones químicas o inmunológicas que generan un cambio de coloración, ¿verdad?, para identificar o para poner en evidencia mutaciones de proteínas que denotan cambios en esas proteínas, y eso significará, esos cambios en esa proteína, que es una proteína diana sobre la cual iba a ir a actuar un antibiótico, eso significará que ese bicho se ha vuelto resistente a X antibiótico. O
sea, aquí ya son pruebas más específicas y se utilizan como dije, son reacciones químicas, inmunológicas, que ponen en evidencia cambios en ciertas proteínas y este cambio va a significar resistencia a X antibiótico. El ejemplo, las proteínas fijadoras de penicilina, ¿verdad? Entonces, normalmente, déjenme ver si tengo algo de esto acá. No, no está aquí. Creo que lo hablamos más adelante cuando hablemos de penicilina. Entonces, normalmente yo tengo una proteína que fija penicilina y eso va a permitir que el bicho tiene esta proteína y eso va a permitir que el bicho ligue, qué sé yo, dicloxacilina o oxa, ¿verdad? Se pegue la oxa o la dicloxa o la cloxacilina, se pegue, ¿verdad? Y el antibiótico va a venir y va a hacer su efecto. Pero hay gérmenes como los MRSA, los estafilococos aureus meticilin resistentes, que se vuelven resistentes a la meticilina, y eso va a significar que va a ser resistencia cruzada con la oxacilina, con la dicloxacilina. Entonces va a significar que aquí, si yo lo que tengo es una mutación en esa proteína, ya las penicilinas antiestafilocócicas no me van a funcionar para este paciente, no me van a ser efectivas. Entonces yo aquí ya voy a tener que usar otro tipo de antibióticos si se pone en evidencia la presencia de estas proteínas. En el caso de los hongos, todo esto aplica para bacterias. Entonces, en el caso de los hongos, depende qué tipo de hongo tengamos. Si es un hongo como una cándida, o sea, una levadura que crece de esta manera, digamos que el método para identificar, que casi siempre son cándidas estas, el método para determinar susceptibilidad va a ser similar a esto que veíamos en la bacteria. Es decir, yo voy a poder identificar la inhibición del crecimiento y voy a poder decir si hay susceptibilidad, si hay resistencia o si hay susceptibilidad intermedia. Entonces, digamos que en el caso de las levaduras es un poquito más fácil, ¿no? Se ha demostrado de forma amplia que las pruebas de susceptibilidad y la SIN, ¿no? O la MIC, concentración inhibitoria mínima, de los triazólidos guardan relación con los resultados clínicos, no así con las equinocándidas y las anfotericinas, que a veces lo que decíamos, lo que se ve in vitro no va a aplicar para in vivo. En el caso de los hongos va a ser fácil porque voy a ver aquí el halo donde no está creciendo la cándida. Pero cuando no son levaduras, sino que son hongos filamentosos, ¿verdad? Ahí es diferente. Porque lo que ocurre es que el micótico, el antimicótico, no va a inhibir del todo el crecimiento, sino que lo que va a inducir el antimicótico son cambios morfológicos en las hifas del hongo. Entonces dicen, los mohos se ha adoptado terminología diferente de la que se usa para las levaduras, por ejemplo, porque es imposible medir el número de mohos que se están inhibiendo, digamos, dado que las hifas se rompen en números impredecibles de hongos individuales cuando están bajo la presión del antimicótico. Es decir, lo que induce más que todo es un cambio morfológico. Yo no voy a poder decir es susceptible, es intermedio, porque no estoy no hay una medición, no es cuantitativo la prueba, ¿no? Aunque las equinocándidas, a menudo no inhiben de toda la proliferación del moho, sino que el daño que originan se reflejan en cambios morfológicos en la hifas. Y es lo otro. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido oportunidad de ver un paciente que esté haciendo tratamiento antimicótico para una uña, por ejemplo. Entonces, ese tipo de hongos, los dermatofitos, que no son hongos, no son levaduras, usted va a ver que lo que ya está dañado y así se va a quedar. Ahí no van a haber cambios morfológicos, sino que lo que el antimicótico hace
es que induce resistencias se pega a la queratina e induce resistencia a las nuevas células de queratina que van a ir saliendo. Entonces, la uña dañada, digamos, va a crecer hasta donde empezó ahí o inició el tratamiento, y la sana va a empezar a nacer a partir de ahí. Entonces, no hay manera de que usted haga desaparecer eso del borde de la uña, porque eso ahí ya está. Son cambios morfológicos los que se van a poner en evidencia a partir de que se empieza a usar el antimicótico. Entonces, no es tan fácil. En el caso de los virus, muchas veces lo que los virus, y esto se agarró mucha experiencia con el tema del VIH, los estudios fenotípicos del VIH, el RNA del virus, se extrae del plasma, se amplifica, ¿verdad? Se hace una amplificación del virus, que es lo que se hace, por ejemplo, con la prueba en PCR para coronavirus, se amplifican los genes del virus y se busca los sitios en que van a actuar los antivirales, los retrovirales para el VIH. Al final se obtiene un virus recombinado que se incuba con el fármaco que estamos testeando. La proliferación se compara con un virus testigo, es decir, la prueba va a traer algo con lo que se va a comparar, un virus natural que sí es susceptible a ese antibiótico en el que estamos probando, o ese antiviral con el que lo estamos probando, y entonces se van a comparar dónde me creció el virus testigo, que ya traía la prueba, y el virus del paciente, el que amplifiqué del paciente, y según las concentraciones, dónde crece y qué cantidad, qué carga viral crece, entonces yo voy a poder determinar, siempre comparándolo con el virus testigo, si ese virus es sensible, es intermedio o es resistente. Estos son estudios fenotípicos. Esto es lo que hacemos acá. Pero en muchos países, de entrada, desde que le dan el diagnóstico de VIH, o sea, le diagnostican VIH y le hacen estudios genotípicos. Y lo que buscan ahí son cambios en el genoma del virus para poder predecir si X antiviral le va a funcionar o no le va a funcionar, y de plano ni lo iniciamos. Entonces, se sabe que algunas mutaciones en el virus, específicamente esto, por ojo ponemos de ejemplo el VIH, porque es donde más experiencia se obtuvo, conducen a que se seleccione un fármaco. Por ejemplo, el AZT, yo no sé si ustedes han visto una película que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa película? El Club de los Desahuciados se llama, ¿no? Y ven cómo el AZT no aplicaba para todo el mundo, por este motivo, porque es que hay pacientes donde ya el virus había mutado, ¿verdad? Y en algunas pacientes, por más AZT que le ponga, no le va a funcionar. Entonces, este tipo de estudios genotípicos ponen en evidencia mutaciones del virus que le van a decir si una combinación antiviral le va a funcionar o no. Por ejemplo, los inhibidores de la transcriptasa inversa, sidobudina o AZT, la mibudina, cuando hay una mutación en esta zona del virus, va a identificar resistencia a la lamivudina e incrementa unas 10 veces la sensibilidad al AZT. Entonces, en muchas unidades de VIH, de esta forma inician la terapia, teniendo estudios genotípicos. En la práctica, una de las limitaciones de estos métodos es que, lo que decíamos, ¿verdad?, es que quizás no sea claro el significado real, y cada médico, pues, sobre todo cuando tenemos pocas opciones, como nosotros, ¿no?, en nuestro medio, porque no siempre vamos a tener así el arsenal terapéutico, entonces cada médico puede al final de cuentas un poco ir dirigiendo el manejo de su paciente en función un poco de su conocimiento, de lo que disponga y de la experiencia, ¿no? Técnicas de diagnóstico indirecto. Hasta aquí hemos hablado de técnicas de diagnóstico directo.
Entonces, de las técnicas de diagnóstico indirecto, pues la demostración de anticuerpos, eso lo vemos con el dengue. Usted manda a medir serología para dengue, serología para coronavirus, serología para etcétera. Entonces, evidentemente aquí lo que pone en evidencia es la respuesta inmunológica del huésped. Entonces, no es un método directo. Entonces, esto significa, por ejemplo, que pueden haber falsos positivos, ¿verdad? Si usted sabe que son 4 serotipos de dengue y le da positivo, es que a lo mejor, dependiendo qué inmunoglobulina es la que tiene alta, es una infección ya pasada. Lo mismo que está pasando con el coronavirus, sigue saliendo positivo la serología meses después. Es que fue una infección ya pasada, no significa que tenga activo ahorita el virus. Los niños que nacen de madre VIH, que hay que esperar, a veces antes les decían a los papás, ¿no? Porque no se hacían pruebas de detección directa. Hay que esperar hasta que el niño tenga, no sé, 1 año para saber si nació con el VIH. Se imagina, qué triste, ¿no? Estar esperando ahí 1 año a ver si el niño era VIH positivo o no. Hipersensibilidad de la base celular, como la prueba de Montauf, el PPD famoso, que se hace para que aquí lo que identificamos es una respuesta del huésped inmunológica ante la exposición al germen, ¿no? Entonces esto aplica sobre todo en tuberculosis se utilizó. No sé si en Honduras la seguimos utilizando porque yo he querido mandar a hacer PPD a pacientes y me dicen que ya está en desuso. No sé la verdad que estoy un poco ignorante de eso, no lo sé. Y luego también, bueno, ¿cómo escogemos el antibiótico? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de elegir el antibiótico? Y esto ya es a forma de pregunta para ustedes. ¿Qué me interesa saber de un paciente a la hora en que yo elijo el antibiótico? ¿Cómo sé si es este antibiótico o es otro? Digamos que no tengo problemas a la hora de susceptibilidades. ¿Qué cosas me interesan saber? Por ejemplo, ¿qué me interesa saber del huésped para poder escoger uno u otro antibiótico? Si tiene enfermedad hepática. Si tiene enfermedad hepática, exacto. ¿Qué enfermedades tiene? Porque la enfermedad de la hepatopatía, por ejemplo, o la nefropatía, me podrían hacer desistir de utilizar un determinado fármaco. Por ejemplo, ahorita mismo con los pacientes nefrópatas. Imagínense que la población nefrópata es una población de riesgo para el coronavirus. ¿No? En primer lugar, son pacientes de riesgo. Muchos de ellos son diabéticos, muchos de ellos son mayores, viejitos, o no viejitos, pero sí gente ya más grande. Muchos, casi todos, son hipertensos. Algunos van a sala de diálisis donde están ahí mezclados con un montón de gente más. Y fuera de ello, tienen más mortalidad solo por ser nefrópata. Y no puedo usar Remdesivir. Si tiene un filtrado glomerular bajo de 30, no puedo usarlo. Entonces, me interesa eso, me interesa saber qué comorbilidades hay, ¿verdad? Me interesa saber si tiene falla renal, si tiene falla hepática, me interesa saber la edad. ¿Y por qué la edad? ¿Por qué la edad? Me interesa saber si está embarazada, que va asociado a la edad. ¿Por qué? Porque habrá algunos antibióticos que son tóxicos para el tejido óseo que está en crecimiento. Entonces hay antibióticos que no me los puedo permitir porque son tóxicos para los huesitos de los niños, o son teratogénicos, o son tóxicos para los fetos en formación. O me pueden dejar sordo a un feto o a un recién nacido. O también me interesa saber de ese paciente que va a usar ese antibiótico, dónde está localizada la infección, ¿verdad? Es decir, pues puede ser muy tóxico el medicamento, pero si lo voy a aplicar en piel, pues a lo mejor lo puedo usar en piel. No lo daría por vía oral, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con las polimicinas, por ejemplo?
que los usamos bacitracina, son antibióticos viejitos que se usaron mucho antes de forma sistémica, pero hoy están reservados para usarlos por piel. Si tengo un antibiótico que lo voy a manejar al paciente intrahospitalario, pues quizá no me importa tanto que tenga que administrarlo cada 6 horas, pero si se va a ir a la casa, pues escogería un antibiótico, de ser posible vía oral y de ser posible una sola vez al día, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas vamos teniendo en cuenta. Los factores del bicho, por supuesto, me interesa saber susceptibilidades, resistencia. Doctora, disculpe, si la dejamos de escuchar. Continuar, porque la gente va a decir, yo creo que esta computadora ya está muy bien, pero y no he podido encontrar quién es la requerimiento, yo soy ignorante completamente desinformada. Entonces, vamos a dejar de sacar y necesito que avancemos. Entonces, vamos a terminar esta clase con video, que lo pueden ver durante el fin de semana, y el jueves vamos a iniciar metalactana. Hagan como 20 diapositivas tomadas de esta clase. Les voy a poner un video de este tema para avanzar. Y vamos a empezar metalactana con la siguiente jueves que nos veamos. Avanzar.